40 Congreso Nacional, segundo día. Es una hora difícil, todos acabamos de comer, todos tenemos ahí la barriga llena y tenemos sueño, pero gracias por llenar un taller un día como hoy, después de una comida, y sentimos mucho toda la gente que se ha quedado fuera, que no ha podido llegar a entrar por el aforo. Lo primero, nos presento. Ella es Fátima Cabezudo Moreno, es R4 en el Centro de Salud Zona Centro de Badajoz, y yo soy Esther Montes, soy también R4 en el Centro de Salud Isabel II en Parla, y venimos hoy a hablaros un poco de la analgesia y la sedación, que no solo es algo que hay que hacer siempre en la consulta, sino que también los residentes tenemos que hacerlo y tenemos que aprender a hacerlo y hacerlo bien y perderle el miedo a todas las cosas que eso implica, ¿vale? Entonces, si queréis, empezamos ya y vamos avanzando en el taller. Todos tenéis 4 cartulinas, ¿verdad? ¿No? ¿A quién le faltan? Nos faltan cartulinas de colores. Vale, pues esos por ahora. Y si no, lo decís en alto, ¿vale? Por lo menos dos. Hay preguntas que solo tienen 2 colores, hay otras que tienen 4. Pues en las que los que no tengáis las 4 cartulinas, las que falten, pues las decís en alto. Mira, las... Vale. No. Chicos, todavía queda para que haya cosas con cartulinas, entonces mientras va solucionando la Secretaría Técnica, si os parece vamos comenzando y vamos adelantando un poquito en las diapositivas, ¿vale? A mí me ha tocado la parte de analgesia, y no se puede hablar de analgesia sin hablar de dolor. Y la primera la hacemos a voz de vivo, no hace falta colores, ¿vale? Entonces, ¿cómo definiríais el dolor? Yo he puesto varias frases aquí, a ver cuál os parece que se ajusta más, ¿vale? Fenómeno subjetivo que consiste en una sensación desagradable asociada a un daño tisular real o potencial, que si persiste puede ser, y si no tenemos remedio, no podemos controlar su causa y por tanto constituye una enfermedad en sí misma, o es un signo de enfermedad que no puede ser curado y solo tratado, o es un motivo muy frecuente de consulta en atención primaria. Las 4, vale. No sé si conocéis alguno de vosotros un libro que es de la agencia Leyland-Round, que son las 50 consultas más frecuentes en atención primaria. Vale, en ese libro, de los 50 capítulos, 12 tratan sobre dolor, de diferentes localizaciones, hombro doloroso, rodilla dolorosa, y es una cosa que yo dije, ¿y aquí qué prevalencia? Y es verdad que luego en la consulta es un motivo de consulta muy frecuente, ¿vale? Entonces, ¿qué es importante conocer en el dolor? Pues una historia clínica completa del paciente, una anamnesis detallada, una exploración física adecuada y, si son necesarias, pues las pruebas complementarias precisas. También hay que medir el dolor, ¿o no? ¿Medís el dolor o no? ¿Sí? ¿Y los que no habéis contestado? ¿También? Vale, hay que medirlo, y para ello hay varias escalas y veremos aquí algunas de ellas, ¿vale? Y luego el dolor se puede clasificar según diferentes criterios. Según su fisiopatología lo podemos clasificar en un dolor nociceptivo, que puede ser somático visceral, en un dolor neuropático, que puede ser central o periférico, y también existe el dolor psicógeno. Entonces, hablaremos también después de toda la esfera psicológica del paciente y todas las comorbilidades del dolor, que son tan importantes tratar para poder controlar algunos tipos de dolor. También hay que tener en cuenta la etiología. No es lo mismo un dolor oncológico que un dolor no oncológico, que un dolor crónico neuropático. Eso también nos afecta al tipo de tratamiento que vamos a elegir. Y también la cronología, un dolor agudo, pues por ejemplo un dolor posquirúrgico o un dolor de un infarto, pues no es lo mismo que un dolor crónico en un paciente oncológico, un dolor producido por el propio tumor. Luego hay dolores irruptivos y también hay dolores que siguen un curso episódico. Y la intensidad, pues ya sabéis, leve, moderada, intenso, y luego algunos autores clasifican un 4º nivel que es como muy intenso o insoportable. ¿Vale? ¿Hasta aquí bien? No os he contado nada que no supierais, ¿no? Vale.
Esta es la misma clasificación fisiopatogénica que hemos visto previamente con el dolor neuropático, el nociceptivo y el psicógeno. Y aquí vemos pues, distintos tipos de dolor agudo. El dolor agudo ya sabéis que va por las fibras A delta, que son fibras mielinizadas, que tienen una conducción rápida y conducen estímulos térmicos y mecánicos, y hay diferentes, pues el posoperatorio, el postraumático, el dolor de un infarto, un dolor dental, un dolor de una angina inestable, una pancreatitis, las quemaduras. Y en cambio el dolor crónico se conduce por unas vías diferentes, que son amielínicas, por tanto más lentas, que son las células C, ¿de acuerdo? Tiene una conducción más lenta y conduce estímulos térmicos, químicos y mecánicos. Entonces, el oncológico, pues de las patologías más frecuentes, el cáncer de pulmón, el cáncer de mama y el cáncer de próstata, entre otros, y el dolor no oncológico, pues el dolor neuropático de una neuralgia posespética, de una neuralgia del trigémino, un dolor mecánico de cualquier patología de la artrosis, de la artritis reumatoide, dolor miofascial, la fibromialgia, el síndrome de distrofia, el síndrome de SUDEC también, ¿vale? Entonces, me parecía importante también dentro del dolor oncológico, que se podía clasificar según la localización del tumor primario, me parece importante distinguir los diferentes tipos de dolor que puede tener un paciente oncológico. Que uno es el propiamente derivado de la enfermedad, pues si hay de la propia invasión tumoral de estructuras cercanas, el asociado de la enfermedad, pues de complicaciones derivadas de esta y del tratamiento, y luego el del tratamiento propiamente, perdonadme, del 15 al 20%. Y pues incluye pues, todos los tratamientos de terapias hormonales, el tratamiento radioterápico, quimioterápico, todas las secuelas quirúrgicas, la enfermedad injerto contra huésped en las displasias sanguíneas y luego pues, todas las comorbilidades y patología de un paciente normal que no tienen que ver con el cáncer, como pueden ser pues, una gonartrosis, una osteoporosis, todas las secuelas derivadas de la edad del propio paciente que no tienen nada que ver con su patología oncológica. Y también me parecía muy importante hablar de las repercusiones del dolor agudo, porque una persona que tiene un dolor tiene repercusiones a nivel cardiovascular, a nivel endocrino, a nivel respiratorio, y eso también es algo que tenemos que conocer para poderlo tratar bien y saber qué es lo que puede presentar. Los pacientes con dolor agudo pueden presentar taquicardia, un aumento del volumen sistólico y del volumen de consumo de oxígeno miocárdico, tienen un aumento del riesgo de isquemia y de infarto, y tiene un aumento de riesgo de trombosis profunda por el éstasis venoso y la agregación plaquetaria. A nivel respiratorio, se presentan en un porcentaje menos frecuentemente que los cardiovasculares y dan más rigidez y espasmo de los músculos abdominales, y la hipoxemia, la hipercapnia y la retención de secreciones puede producir mayor número de atelectasias y al final producir una neumonía. A nivel endocrino y metabólico, pues aumentan las catecolaminas, aumentan todas las hormonas catabólicas, se retiene sodio y agua, aumenta la glicada, aumentan los ácidos grasos libres y al final acaba produciendo un aumento del metabolismo. Y a nivel gastrointestinal produce una hipomotilidad uretral, una hipomotilidad de toda la musculatura de la vejiga, pueden producir un lío paralítico y náuseas y vómitos, ¿vale? No solo tiene repercusiones físicas, también tiene repercusiones emocionales. Produce miedo, produce angustia, agitación, una desorientación en algunos casos y muchos de esos postración, ¿vale? La postración ya sabéis que también tiene sus complicaciones y que eso también puede producir dolor en algunos pacientes que están encamados durante un largo tiempo. Y esto es importante precisamente por todas las comorbilidades que acompañan al dolor, por todos los trastornos del sueño, por la depresión, por la ansiedad, que son tan prevalentes en estos pacientes, sobre todo en los que tienen un dolor crónico, ¿vale? Entonces, hemos dicho que os parecía importante medir el dolor. Sí. Vale, ¿y por qué os parece importante medir el dolor? Alguien que hable. Vale. Vale. Entonces, favorece el control, efectivamente. Facilita el seguimiento del paciente. Vas viendo cómo va evolucionando, puedes ir haciendo una modificación del tratamiento hasta que logres un control. Estimulas también al propio paciente en ver, pues esto no me funciona o sí me funciona. Prefiero que la medicación que me pusiste antes me venía mejor y me quitaba mejor el dolor que la que tengo ahora.
también nos implica más a nosotros, nos hace hacer un seguimiento más estrecho del paciente para hacer un ajuste más adecuado de la medicación. Y con un seguimiento más estrecho pues puede haber incluso una detección de lesiones que no se hayan diagnosticado previamente. Entonces, para evaluarlo pues tenemos escalas unidimensionales, que serían pues las que vemos en la imagen. Esta es una escala numérica del dolor, esta es una escala EVA, yo llevo una siempre en la bata y en las guardias les doy mucho uso y en la consulta también. La escala facial para sobre todo cuando tratamos niños y luego una escala verbal de no tengo nada de dolor a tengo un dolor insoportable que no puedo aguantar más, ¿vale? Entonces, ¿con qué frecuencia utilizáis escalas unidimensionales en vuestros pacientes? ¿Cuántos colores, no? Ni siquiera la verbal, los que levantáis la verde, ni siquiera te duele mucho, te duele poco, o del 0 al 10 cuánto te duele, eso sí, vale, muy bien. Además de las escalas unidimensionales, también hay que valorar las multidimensionales. ¿De acuerdo? Que lo que hacen es no solo valorar el dolor, sino también la repercusión funcional que tiene sobre el paciente, sobre el sueño, sobre el estado de ánimo. Hay varias. Yo aquí os he dejado registrada el McGill, creo que sí, el McGill Pain, ¿vale? Que valora tanto la parte sensorial como la afectiva, como la parte cognitiva. ¿De acuerdo? Y ahora ya vamos a empezar con consejos sobre el tratamiento y a hacer unos casos clínicos también sobre eso, ¿vale? No hemos conseguido cartulinas, parece ser, ¿no? Vale, bueno. Cuando empecé a preparar la charla, no tenía... O sea, el dolor es muy amplio, se puede orientar desde muchas vertientes, pero me parecía muy importante tener unas ideas muy claras y que todos perdiéramos el miedo a toda la escala analgésica de la OMS del dolor y el tratamiento que deriva de ahí, incluido el tratamiento con morfina. ¿Vale? Entonces decidí hacer como unos principios que nos orientaran un poco en el tratamiento para el tratamiento del dolor y que me parecían que eran realmente importantes, que es que hay que hacer partícipe al paciente en el manejo del dolor, que importante que se ajuste el tipo de dolor y a la intensidad del dolor que tiene el paciente, que hay que ir de forma escalonada, no vamos a empezar directamente con una medicación más fuerte y posteriormente ir bajando, sino poco a poco ir titulando hasta que vayamos alcanzando la dosis que sea necesaria. Y luego, que es fundamental, los aspectos psicosociales, todas las comorbilidades del dolor de las que ya hemos hablado previamente. También es importante usar fármacos de eficacia demostrada, nunca utilizar placebo y considerar toda la respuesta que haya existido a fármacos previamente, ¿vale? Siempre que sea posible utilizar la vía oral y cuando no, pues utilizar pues, una vía subcutánea o en mucosa, lo que sea necesario según la situación del paciente. Y siempre que se administre un analgésico, hacerlo siempre con una pauta fija, ¿vale? No de forma puntual, sino una administración reglada cada ciertas horas, que el paciente tenga claro y se vaya de la consulta con una idea segura de lo que tiene que hacer, porque muchas veces yo creo que luego hacen lo que quieren, pero bueno. Siempre hay que dejar una dosis de rescate, hay que prevenir los efectos secundarios y cuando sea necesario podemos asociar un coadyuvante, ¿vale? Entonces, lo ideal que nos gustaría de cualquier tratamiento, pues que quite el dolor de forma inmediata, que cuando vayamos retirándolo no recaiga el dolor, que no tenga ni riesgos ni efectos secundarios, que sea fácil de utilizar y de tomar, que mejore la calidad de vida del paciente, que sea totalmente accesible y que sea lo más barato posible. Como esto no existe, pues hay que ir poco a poco eligiendo algo que nos vaya cuadrando mejor o que mejor le cuadre al paciente dentro de sus características y las características de su dolor. Pues, hay muchísima medicación, sabéis que tenemos un arsenal terapéutico inmenso, pero aún así el dolor sigue estando infratratado. ¿Por qué? Pues porque muchas veces yo creo que no se ponen dosis suficientes, porque no prescribimos a veces todo lo necesario, porque los enfermos muchas veces se resignan y dicen, pues tengo que tener dolor, será porque toca, sí, y no, bueno, pues tampoco duele tanto. Y mucha gente le quita hierro al asunto y en realidad se debería poner un tratamiento adecuado. Porque al final los intervalos posológicos que ponemos
ellos luego los ajustan a su vida diaria y cuando ponemos un cada 8 horas es pues hoy a las 8, mañana a las 5 y nunca son reales cuando se cumplen. Y sobre todo porque hay muchísimo miedo de la población a todos los efectos perjudiciales e indeseables de los opioides, ¿vale? Entonces, todos conocéis la escala analgésica de la OMS, aquí no hay nada nuevo que contar. He introducido con el cuarto escalón de la neuromodulación, que son todos los tratamientos que se hacen en la unidad del dolor, pero el resto es siempre lo mismo. Ya sabéis que la analgesia es el primer escalón con paracetamol y AINES. Ya sabéis las dosis y las vías de administración y las dosis máximas. Y la posología también. Entonces, ahora ya cuando... A veces, ¿el qué? El dolor. Es un síntoma en realidad, sí. ¿El qué? ¿Perdona? Es un síntoma, me he equivocado, sí. Sí. Entonces, ¿cuánta gente falta sin tarjetas? 4. Voy a tener que correr un poco. Ya. ¿Qué colores os faltan? Todos. Dame. 3. ¿Todos ya? ¿Todos tenéis ya? Sí, ¿verdad? Vale, pues empezamos. Paciente de 25 años sin antecedentes personales de interés, que viene por un dolor agudo a nivel de tobillo derecho tras un esguince grado 3. Tiene un EVA de 5 o 6. ¿Cuál sería la actitud terapéutica más apropiada teniendo en cuenta el diagnóstico? Paracetamol 650 cada 8 horas, ibuprofeno 400 cada 8, paracetamol 650 cada 8 horas, alterno con tramadol cada 6 horas, diclofenaco 50 cada 8 horas, alterno con ibuprofeno 600 cada 8. Vale. A ver, nunca 2 AINES juntos, con lo tanto, nunca la opción azul, ¿vale? Sí, rojos podéis bajar. Preferiblemente ibuprofeno por el efecto antiinflamatorio. Se podría alternar incluso con el paracetamol, pero el tramadol, sin haber es un opioide menor, sin haber pasado previamente por el primer escalón, sin haberlo intentado, pues yo preferiría probar primero con uno, con frío, con medidas físicas y progresivamente ir aumentando en los escalones y no mejorará el dolor, ¿vale? Sí, porque menos efectos gastrointestinales y misma eficacia en los últimos estudios. Aquí hay una paciente de 65 años con antecedentes personales de hipertensión arterial y dislipemia en tratamiento, obesidad y cardiopatía isquémica con reciente implantación de 2 stents farmacoactivos, que consulta por dolor a nivel de ambas rodillas, EVA de 3, predominio matutino y cierta sensación de rigidez. Ha tomado de forma puntual algún día alguna dosis de paracetamol 1 gramo, sin clara mejoría. Actitud terapéutica más apropiada teniendo en cuenta el diagnóstico de sospecha. Paracetamol 600 cada 8. Perdón, 650 cada 8, ibuprofeno 400 cada 12. Paracetamol alterno con tramadol, diclofenaco con ibuprofeno. Vale. Bien.
Bien. Cardiópata, con lo cual, con 2 stents, nada de AINES, ¿vale? Y sin haber probado solo el paracetamol, es un EVA bajo, que solo de forma puntual toma alguna dosis de rescate, pues se puede empezar con paracetamol y luego ir valorando, ¿vale? ¿Sí o no? Vale. La paciente vuelve a venir porque le sigue doliendo la rodilla, ha tomado de forma pautada el paracetamol, pero no dice que ahora le duele más y que no mejora. Entonces, ahora sí que pondríais. Vale. Siguiente. Opioides. Esta tabla todos la hemos visto, la hemos estudiado y ahora vamos a pasar a casos clínicos como una clase invertida. Vosotros me vais a dar la clase a mí de qué es lo que hay que hacer, ¿vale? Entonces, pasamos al segundo y al tercer escalón. Ahí no, esto tiene que ser tercero. Entonces, opioides menores. ¿Cuándo están indicados? En dolor moderado. La utilidad está limitada por la baja potencia analgésica, por los efectos secundarios y tienen un techo analgésico. Nunca se deben asociar entre sí ni a opioides mayores y se pueden asociar con otros analgésicos no opioides, ¿vale? Vale. Codeína, dihidrocodeína y tramadol. Dosis entre el tramadol de 50 a 100 miligramos cada 6-8 horas, máximo 400, y la codeína de 30 a 60 miligramos cada 4 o 6 horas, 360 miligramos al día de dosis máxima, ¿vale? Y luego los opioides mayores, ya sabéis que es la base del tratamiento del dolor asociado a paciente oncológico, a cáncer. Indicación, fallo terapéutico de los 2 primeros escalones. Cuando un dolor no se controla ni con el primer escalón ni con el segundo, ya estaría indicado pasar a un tercer escalón. Y inicialmente, si el dolor es de un EVA muy alto, ¿vale? No tienen techo analgésico, la limitación se pone por los efectos secundarios y la vía de administración, la titulación y las dosis se debe individualizar en cada paciente, ¿vale? Entonces, morfina de liberación inmediata o retardada, administración por vía oral, comprimidos, he puesto los nombres comerciales por si acaso, en diferentes dosis y la frecuencia de administración cada 4 horas, la vía retardada, el MST, comprimidos de múltiples dosis para poder ir combinándolo en comprimidos y en cápsulas. Como es de liberación retardada no se pueden partir, únicamente el Skenan son cápsulas que se pueden abrir y meter por la sonda nasogástrica, eso sí, y administraciones cada 8-12 horas. Y luego por vía intravenosa, que ya sabéis que es 1/3 de la vía oral, y por vía subcutánea la mitad de la dosis. Bien, para el glóbulo mórfico por vía parenteral, ampollas de diferentes concentraciones, ya sabéis que el pico de acción varía según la vía de administración. Entonces ahora empieza el juego. Mujer de 49 años con un antecedente personal de neoplasia ovárica en estadio 4. Dolor abdominal crónico, efecto de propia neoplasia mal controlado con tramadol paracetamol 75, 650 miligramos cada 6 horas, con un EVA de 7, sin referir empeoramiento del dolor con movimientos ni otros desencadenantes. Vale. Mantenemos el tramadol a esas dosis y añadimos codeína. Cambiamos el tramadol paracetamol por codeína 60 cada 6 horas y diclofenaco. Añadimos nolotil. O quizás igual subimos un escaloncito más y pasamos a otra cosa. Bien. Veo muchos azules. Porque no puedes dar dos. La primera no es porque no se pueden dar 2 opioides menores juntos, ¿vale? Y sí, muy bien. Entonces, dado el perfil del dolor, las características, la escala EVA que presenta la paciente, pues consideramos oportuno pasar a medicación, a morfina, ¿vale? La vía de administración, ¿cuál? Vale, ya aparece. Entonces, de las opciones que hay abajo, ¿con qué empezaríais? Morfina comprimidos de liberación prolongada, 60 miligramos cada 24 horas. Morfina de liberación rápida, 20 miligramos cada 8. Morfina de liberación rápida, 10 miligramos cada 4 horas. Morfina comprimidos de liberación prolongada, 30 miligramos cada 12. Arriba los verdes. Venga. Los verdes. ¿Y el sector de ahí, que no veo cartulinas? Se puede empezar con. Se puede hacer de 2 formas.
Se puede empezar con una morfina de liberación rápida de 10 miligramos cada 4 horas, que a mí es la forma que me parece más fácil de comenzar porque permite mayor ajuste, pero también se puede empezar con una morfina de liberación lenta, es verdad. Por poderse se puede, pero yo prefiero empezar por la rápida y una vez tengamos la dosis total de morfina con la que logramos un control del dolor, pasar a morfina de liberación prolongada con la dosis equivalente, ¿vale? O sea que en sí se podía con las dos. Vale, sabéis que cuando tenemos un dolor persistente continuo, como es el caso de esta paciente que era un dolor oncológico secundario a su patología de base, necesitamos una medicación que nos genere que este umbral de aquí sea el suficiente como para que no exista dolor, que pueda existir hasta el inicio de acción, pero después se mantenga, ¿de acuerdo? Y para mantener esto es para lo que necesitamos la diferente posología según las características del fármaco, ¿vale? Dime. ¿Sí? Hay que poner siempre rescates, eso llegaremos después. Sí, si pones... Ahora, si no, si hay preguntas para todo, no te preocupes. Seguimos igual. Lo que pasa que estamos en otro momento y ya estamos con 90 miligramos de liberación modificada cada 12 horas de morfina y no necesita de forma habitual rescates. Pero aparece una masa en la región la parrilla costal derecha, dolorosa, y llevaba ya como varias semanas con ella. Lo que pasa que hasta 4 o 5 semanas no empezó con más dolor y los últimos 4 o 5 días ha necesitado hasta 5 rescates. ¿Eso os parece poco o mucho? Vale. Pues previamente la teníamos con una liberación prolongada que controlaba el dolor, ¿no? Entonces ahora ha empezado un tipo de dolor diferente que lo que hace es que necesitemos más medicación. Con lo cual, modificaríais la insulina, perdón, 2 veces ya. ¿Modificaríais la morfina de liberación prolongada? Vale, bien. Vale. Mantenemos la dosis de morfina de liberación lenta y aumentamos la periodicidad de administración. Vale. Aumentamos la dosis de morfina de liberación lenta al doble y aumentamos la periodicidad de administración. Vale. Aumentamos la dosis un 50% de la dosis actual de morfina de base manteniendo la posología. Perdón, sí, exactamente. Aumentamos un 50% la dosis que estamos dando ahora y mantenemos los rescates como siempre, porque hemos dicho que toda la medicación analgésica había que dar una pauta fija y que siempre había que dejar un rescate, ¿vale? Y en la morfina no es diferente, lo que pasa es que no había llegado a lo largo de los ejemplos, ¿vale? En este caso, ¿podríamos haberle puesto algún coadyuvante? No hemos hablado de los coadyuvantes, vienen casi al final de la charla, ¿vale? Para acordaros del caso y cuando lleguemos a los coadyuvantes lo vemos. ¿De acuerdo? Vale, y ahora cambiamos un poco de tercio. Tenemos una mujer de 81 años con un antecedente en una neoplasia pulmonar en estadio 4 y tiene de la solución de morfina de 20 miligramos por mililitro 10 gotas de liberación rápida cada 4 horas y tiene un rescate cada 2-3 días, que no es mucha cosa. Vale. 10 gotas son 0,5 mililitros. ¿Vale? 0,5 mililitros son 10 miligramos. Entonces lleva 10 miligramos de morfina cada 4 horas. ¿Vale? ¿Sí? Vale. Entonces, lo teníamos con la solución para llegar a una dosis. Entonces, una vez que tenemos esa dosis, mantenemos con la morfina de liberación rápida sin rescates, mantenemos la dosificación de morfina de liberación rápida con rescates, o pasamos a morfina de liberación lenta sin rescates, o lenta con rescates. Vale. Y dejamos un rescate. ¿De cuánto sería el rescate? Misma dosis que la administrada en cada toma de la rápida que estábamos poniendo previamente, mitad de dosis administrada en cada toma, o 1/3 de la dosis tomada en cada toma. Misma. El rescate con la rápida, 10 miligramos cada 4. Se pueden poner entre 5 y 10 de rescate, sí.
Vale. Luego ya cada uno va teniendo su... Yo pondría un poco menos, pero lo que dicen es que se pongan 10 gotas cada 4 horas de la concentración de 10 miligramos, perdón, de 20 miligramos cada mililitro, ¿vale? Entonces, en la siguiente visita le pedimos que nos saque toda la medicación, ¿vale? Y repasamos juntos la pauta. Le habíamos dejado su morfina de liberación prolongada, que habíamos calculado que eran 30 miligramos cada 12 horas, y luego le habíamos dejado el rescate de morfina en solución, que tenía puesto 10 gotas cada 4 horas y tenía dolor a pesar de la pauta fija de liberación lenta que tenía pautada. Entonces, nos sacan todas las cajas y en las cajas vemos una morfina de liberación prolongada de 30 miligramos, una caja de MST, y luego vemos una solución de morfina de 2 miligramos mililitro. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que hay diferentes concentraciones y no es lo mismo dar 10 gotas de esta que 10 gotas de esta. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Que aunque estuviera bien hecha la receta, si hay un error en la dispensación o hay un error en el servicio o pues el paciente puede estar o infra o supra dosificado con todas las complicaciones que eso conlleva, ¿vale? Al final se produce un incidente de seguridad que puede tener repercusiones en el paciente. Y eso es una cosa que hay que tener, teniendo en cuenta todas las concentraciones y demás y los incrementos de dosis que se producen con las concentraciones, es algo que tener muy en cuenta, ¿vale? 10 gotas en la concentración de 2 miligramos es 1 miligramo, pero 10 gotas en la concentración de 20 son 10 miligramos, ¿vale? Esa es la diferencia. Entonces, cuando en el dolor oncológico empiezan a aparecer picos de dolor irruptivo, necesitamos un tratamiento basal y sobre eso actuar de forma puntual con morfina de liberación rápida, ¿vale? Entonces, ya me habéis dado vosotros la clase, me habéis ido respondiendo a todo, así que ahora hacemos un repaso rápido de todas las características. La dosis inicial, 10 miligramos o 10 gotas cada 4 horas, titulando en función de todas las dosis de rescate, que es la misma dosis de la administrada cada 6 horas, porque los rescates son 1/6 de la dosis total. Entonces, si estamos dando 10 miligramos cada 4 horas, son 60 miligramos al día, 1/6 de 60 son 10 miligramos, ¿vale? Si necesitamos más de 3 dosis de rescate durante 2 o 3 días consecutivos, hay que aumentar la dosis basal en un 50%. Y cuando lleguemos a un control analgésico con una dosis X de morfina rápida, se puede hacer la conversión a morfina de liberación retardada con una dosis de rescate equivalente a la dosis que toca cada 4 horas, ¿vale? Entonces esto os lo he ido haciendo ya a medida que hemos ido pasando, ¿vale? Si tomábamos rápido 10 miligramos cada 4 horas y necesitábamos 3 rescates al día, hay que subir. Como tenemos una dosis actual de 60, hay que aumentar un 50% de 60, aumentaríamos 30. 3 rescates día. 3 rescates de 10 son 60 más 30, 90. Y de ahí el 50% de la dosis, que es 135. Y de ahí saldría la nueva pauta, con el Sebredol de 20 cada 4 y luego 20 cada 4, 6 por 4, 24, saldría 60 cada 12 y los rescates, ¿vale? En la basal, fácil, ¿no? Esto se aprende según se va haciendo. Quiero decir, nadie nace enseñado ni aprendido, así que hay que progresivamente ir perdiéndole el miedo a la morfina. La dosis inicial en la morfina de liberación retardada es de 30 miligramos cada 12 horas. El rescate es la liberación rápida pues, correspondiente en la dosis cada 4, que es la dosis diaria partida por 4, que dependerá de cada paciente, y se debe comenzar con dosis menores tanto en ancianos como en insuficiencia hepática como en insuficiencia renal. El único opioide que no se debe ajustar por insuficiencia hepática o renal es la metadona, ¿vale? Que todos los ajustes y medicación con metadona se hacen de forma más controlada, incluso según qué médicos en los ESAZ tienen precaución, y yo en Madrid creo que solo conozco una unidad del ESAZ, que creo que es la Norte, que es la que lo hace. El resto no piden permiso a la Norte para hacerlo. Y los comprimidos, ya os lo he avanzado antes, que la MST se podían ingerir enteros, pero que las cápsulas se podían abrir y introducir por la sonda nasogástrica. Otros opioides mayores, pues el fentanilo.
Es muy pequeña, muy lipofílica, tiene una alta biodisponibilidad, es muy potente, de 50 a 100 veces más que la morfina, y hay varias vías de administración. Una vía transdérmica, una duración de cerca de 72 horas para el dolor crónico, y una vía transmucosa, el Actic, para el dolor irruptivo. Y es igualmente eficaz que la morfina, lo que pasa que menos tóxica. Esto lo vais a tener, ¿vale? Porque vamos a hacer como una serie de diapositivas con todas las conversiones y con todo lo demás, ¿vale? Entonces, el cambio de uno a otro, ha habido específicamente en el Congreso un taller de rotación de opioides y otro de dolor crónico no oncológico, que completan un poco todo el abanico de charla de dolor que se puede dar en el Congreso, ¿vale? Cuando iniciamos con fentanilo desde opioides menores, la dosis inicial es 12,5 o 25 microgramos cada hora, con un cambio de parche cada 72 horas, y los rescates bien con morfina de liberación rápida o bien con fentanilo transmucosa. La última dosis del opioide menor tiene que administrarse 12 horas antes, y si estamos sin control analgésico en los últimos 2-3 días, hay que aumentar una dosis en 25, que es la dosis de inicio, ¿vale? O sea, casi como duplicar. Y en el caso de que estuviéramos con opioides mayores, habría que calcular la dosis diaria, la equivalente de fentanilo, es el del taller de rotación de opioides que creo que ha sido esta mañana, si no recuerdo mal, y utilizar la dosis que esté más próxima a la adecuada, y si no, la inmediatamente inferior. El primer parche se debe poner con la última dosis del opioide de acción retardada, o después de que se ponga el parche 3 de corta, porque el inicio de acción del parche es de 12 horas. Esto ya os lo he contado. Y el fentanilo transmucosa es el mal llamado chupachus, porque no se debe chupar, sino pasar por la mucosa, ¿vale? Sobre todo por la yugal y no por la lengua. La rapidez de acción es equivalente a la morfina vía intravenosa y tiene una potencia analgésica mayor. Tiene una muy buena disponibilidad, tiene un pico de absorción, tiene un doble pico de acción, uno primero por una absorción rápida en la mucosa oral que hace el primer efecto en 5 minutos y progresivamente hace el pico en los 30, y una absorción lenta en tubo digestivo que da un efecto a las 5 horas. ¿Vale? Y es pues, de elección en los dolores irruptivos por la rapidez de acción y la posibilidad de aplicarlo en pacientes que están en casa y en los que no están ingresados en un centro en el que pueda haber un acceso periférico para administrar morfina intravenosa. Hay que ir titulando individualmente, como en el resto de fármacos. Otros, pues la buprenorfina, que también hay que titularle dosis. También la oxicodona, que tiene también una muy alta biodisponibilidad, que no hay que ajustarla, eso es lo bueno, en insuficiencia hepática y renal moderada, y es igual, o sea, tiene la misma eficacia que la morfina oral. Y también hay que titularle dosis, inicialmente con 10 miligramos cada 12 horas, y si varía, si previamente estamos con un opioide menor o mayor, ¿vale? Importante, súper importante, es la toxicidad. Siempre nos tenemos que acordar de esto, porque el estreñimiento es el efecto adverso más frecuente, casi aparece en el 100% de los pacientes, no aparece tolerancia. Sí que hay que pautar una profilaxis con laxantes para que la incidencia se reduzca. También pueden aparecer náuseas y vómitos, a los que pronto aparece tolerancia y desaparecen normalmente en las primeras 72 horas, y que se pueden controlar con antieméticos de forma habitual, vamos, metoclopramida o ondansetron, ¿vale? Que solo estaría indicado en los de origen oncológico. Y la depresión respiratoria es un efecto muy grave, que es verdad que es poco frecuente, pero que también tenéis que recordarlo, sobre todo cuando se expone a un paciente de forma brusca a una gran dosis, ¿vale? Y tenéis que recordar siempre la naloxona y la dosis 0,4 miligramos, ¿vale? Sedan, puede haber delirio de alteraciones cognitivas, desorientaciones, alucinaciones, hiperalgesia y otros menos frecuentes como urticarias y serostomía y prurito, ¿vale? Entonces, rotación de opioides, pues hay que ir modificando si aparece toxicidad, si se sospecha que el dolor no se controla de forma adecuada o se está desarrollando tolerancia. Y para ello hay que utilizar las tablas de quianalgesia, que os hice una, pero la perdí, así que os haré una nueva sin derechos de autor para que tengáis cuando os pasen la presentación, ¿vale? Y luego la analgesia de cuarto escalón, que a nosotros ya se nos escapa, pero que tenemos que saber qué se hace y que se harían ya pues, a nivel de unidades del dolor, ¿vale? Y los fármacos coadyuvantes, antidepresivos, neurolépticos, anticonvulsivantes,
benzodiazepinas, esteroides, antihistamínicos y bifosfonatos. En la paciente que hemos visto antes en el caso, se le podía haber puesto un poco de esteroide, a ver qué tal le iba, un poquito de prednisona, a ver si le calma un poco el dolor. Esa paciente es real, fue una de mis pacientes que yo seguí durante mi rotación en el ESAD, y la prednisona le quité un poco el dolor. No del todo, pero todo ayudó un poco. Vale. Y no quería acabar sin dar las gracias a Palma y sin la frase de Hipócrates, que es calmar el dolor siempre, consolar a veces y curar cuando se puede. ¿Quieres el reloj? Te lo pongo yo. Trae. Voy. ¿Dónde? ¿Quieres el reloj? Uy, perdón. Vale, gracias. Pero sí que le he querido dar también más importancia a la sedación paliativa. Yo creo que la tenemos como más desconocida o más en desuso, o quizás nos dé un poquito más de miedo entrar en este tema. Entonces vamos a hablar primeramente de la sedación paliativa. En las últimas semanas de vida a veces podemos encontrar una serie de síntomas de gran intensidad, síntomas complejos que nos van a llevar a utilizar la sedación como un último recurso. Entonces, en una enfermedad terminal, en un paciente con una enfermedad terminal, podemos utilizar la sedación como una medida terapéutica paliativa para aliviar ese sufrimiento que padece y también cuando el resto de tratamientos pues, han sido ineficaces. Aquí quiero resaltar también que un enfermo terminal no hay que hacer la asociación directa con lo que es un enfermo oncológico, ¿vale? Porque puede ser un paciente crónico, también puede ser un paciente terminal. La morbilidad prevista de la intervención es tolerable para el paciente o las intervenciones propuestas proporcionarán alivio dentro de un marco de tiempo razonable. Si cualquiera de estas es negativa, ¿vale? Se trata de un dolor refractario. Entonces, para entender un poquito más lo que es, vamos a ver una serie de ejemplos. Tenemos un paciente POC, grado 4, que presenta una disnea de mínimos esfuerzos. En los últimos días, presenta fiebre elevada, tos con expectoración oscura. Entonces, ya aquí os pregunto, ¿cuál creéis que son los síntomas o los síntomas principales que habría que tratar en este paciente? La disnea. La disnea. ¿Alguno más? Vale, muy bien. Disnea y fiebre. Ahora bien, la disnea y la fiebre son síntomas refractarios de difícil control. ¿Podemos hacer algo más? ¿Hay alguna medida terapéutica a la que se le pueda añadir? ¿Todo esto se considera un síntoma refractario? No. ¿Podemos hacer algo más? Sí. Vale, entonces sería un síntoma de difícil control. ¿Vale? ¿Qué podemos hacer con este paciente? ¿Con la fiebre? ¿Fiebre?
quizás tenga una infección respiratoria, antibióticos, antipiréticos, ¿vale? El siguiente ejemplo difiere un poquito del anterior. Es un paciente también de posgrado 4 con una limitación progresiva en las últimas semanas, una disnea en reposo, en tratamiento con aerosoles, corticoides, oxígeno y morfina de manga. Este paciente, ¿cuál es el síntoma principal que presenta? La disnea, ¿verdad? Y esto sería refractario de difícil control. Refractario. ¿Vale? El paciente anterior tiene una infección respiratoria, que es lo que le estaba provocando ese aumento de disnea, se podía hacer más por él. ¿Vale? Este paciente es un paciente ya crónico, avanzado, con aumento de su disnea, pero no hay nada que la esté empeorando, como puede ser una infección respiratoria con el anterior. ¿Vale? Se consideraría un síntoma refractario. El ejemplo 3, un paciente oncológico en estadio terminal, en tratamiento para el dolor con morfina, presenta un cuadro de desorientación, intranquilidad, hipersensibilidad a estímulos visuales y auditivos e inversión del sueño vigilia. ¿Qué tiene este paciente? ¿No has oído? ¿Qué es lo que tiene? Dolor. Pensad en el cuadro. Síndrome Esta es la morfina. Síndrome confusionado. ¿Y el cuadro cómo se llama? Síndrome confusionado. Delirium. ¿Este delirium es un síntoma de difícil control o refractario? Exacto. Soluciones al problema. ¿Qué se le podría hacer a este paciente? ¿Está con morfina? Podríamos cambiarlo a otro fármaco, rotación de opioides, podríamos disminuir la dosis, o quizás esté deshidratado, o tenga alguna alteración hidroelectrolítica, ¿vale? O podemos también usar fármacos concomitantes para el tratamiento del delirio. Otro ejemplo, paciente oncológico en situación de últimos días. En seguimiento conjunto por atención primaria y el equipo de cuidados paliativos, porque se trata de un paciente realmente complejo. Tiene un cuadro importante de sufrimiento psicoexistencial. Tiene para el tratamiento ansiolítico, antidepresivo, metilfenidato como psicoestimulante y está con apoyo por parte de la psicóloga del equipo de cuidados paliativos. Nos verbaliza que ya no puede más y que necesita que lo ayudemos a morir. ¿Cuál es el síntoma refractario? Bueno, primero, ¿cuál es el síntoma que presenta el paciente? ¿Qué es lo que le ocurre? Exactamente, sufrimiento psicoexistencial. Refractario de difícil control. ¿Hay algo más que no tenga puesto de tratamiento y sería de difícil control? ¿O ya está todo hecho y sería uno refractario? Refractario. Ahora bien, ¿qué soluciones podemos hacer con este paciente? Si es un dolor refractario, sería subsidiario de una sedación. En este caso, podríamos utilizar dos tipos de sedación. Primeramente está la sedación respiro, que es la que se utiliza entre 24 y 48 horas y que corta el circuito en el cual está introducido el paciente de sufrimiento y demás. Si vemos que esto no funciona, ya podríamos utilizar una sedación paliativa, siempre explicando al paciente y que él nos dé su consentimiento. Último ejemplo, paciente con un CA de pulmón, estadio 4, que presenta una metástasis ósea en columna lumbar. Refiere importante dolor que le dificulta el descanso. Tiene una EVA de 8-10 basal y en crisis de dolor incidental 10/10. En tratamiento inicial con fentanilo transdénico y rescate de fentanilo sublingual. Desarrolló una neurointoxicación por opioides, por lo que se realizó un cambio posterior a morfina, precisando entre 4 o 5 dosis de rescate. Como coadyuvante tiene radioterapia paliativa, desametasona, pregabalina y anines. Síntomas a tratar: dolor. Vale. Refractario de difícil control. Refractario. Vale. Yo creo que ha quedado un poquito claro, ¿no? Lo que es refractario de difícil control. Bueno, el tema de la sedación siempre tiene unas connotaciones éticas bastante importantes. Entonces hay una serie de aspectos o una serie de ítems que hay que cumplir siempre. El primero de ellos es un síntoma refractario. Tiene que ser siempre un síntoma refractario y no de difícil control, ¿vale? Dejar en la historia clínica la constancia de los tipos de síntomas que presenta, del tratamiento que ha aplicado y del fallo del tratamiento. Hacer tratamiento pues no ha tenido una respuesta favorable, por lo tanto lo consideramos un síntoma refractario subsidiario de sedación.
siempre una intención de aliviar el sufrimiento del paciente, pautando combinaciones de fármacos y dosis adecuadas, monitorizando siempre la respuesta que presenta el paciente ante estos fármacos. Hay que obtener el consentimiento informado, decir que hay veces en que el paciente pues, ya no está en una situación en la que él pueda dar su consentimiento y no bastaría con un familiar en el que el paciente haya delegado previamente. En el caso del paciente anterior del sufrimiento psicosistencial, aquí sí que necesitaríamos un consentimiento explícito del paciente. No vale que otro familiar nos diga que acepta o que consiente el proceso de sedación, ¿vale? Esto es importante. Siempre hay que llevar a cabo una evaluación interdisciplinar. En estos casos que os he dicho anteriormente, tanto la atención primaria como el equipo de cuidados paliativos, y debe proporcionarse por profesionales altamente entrenados y siempre bajo su indicación. Por lo tanto, en el protocolo de sedación siempre encontramos una serie de causas más frecuentes, ¿vale? Quedaros con las 4D, que serían delirium, disnea, dolor y distrés. Para lo cual hay una serie de fármacos. En el delirium, el principal que se utiliza sería la levomepromacina y en el resto de síntomas a tratar el midazolam, ¿vale? Serían los dos que más se usan. Vale. ¿Cómo empezaríamos? Pautaríamos una dosis inicial. Esto depende también de las características del paciente, si es un paciente muy debilitado, si ha utilizado según el tratamiento que haya hecho previamente, si tiene algún tipo de abuso de tóxicos, se utilizaba antes o no benzodiazepina, varía un poquito la dosis que se le pone inicialmente según todos esos caracteres. Ahora después, con un ejemplo, lo vamos a ver un poquito mejor. Y una vez iniciamos la dosificación, hay que hacer una titulación de la misma, ¿vale? Para esto la escala que se conoce más es la escala de Ramsay. Entonces iríamos administrando la dosis de fármaco que elijamos, el midazolam por ejemplo, y analizaríamos en qué nivel se sitúa el paciente. Lo ideal estaría entre un nivel 3 y un nivel 4 de la escala de Ramsay. Aquí también vemos, por ejemplo, en la parte derecha sedación leve, sedación moderada y sedación profunda. Entonces, ¿cuándo vamos a usar una sedación profunda? De inicio, de entrada. Pues cuando se trata de un sufrimiento intenso y un síntoma, por lo tanto, definitivamente refractario, cuando la muerte se espera en pocas horas o días, cuando el paciente indica un consentimiento y un deseo explícito, o en eventos catastróficos emergentes al final de la vida, como puede ser una asfixia o una hemorragia masiva. En el grupo de fármacos, el principal sería la benzodiazepina, el midazolam. También encontraríamos los neurolépticos como la levomepromacina y la clorpromacina, barbitúricos como el fenobarbital, hipnóticos como el propofol. Los que más vamos a utilizar pues, serían los de punto 1 y punto 2, ¿vale? Los que son más a nivel hospitalario. Entonces, llegados a este punto, en vez de dar una sesión de dosificación de cada tipo de fármaco y ajuste y demás, he preferido traer un caso clínico y utilizar un poco los que más se usan y que veamos un poquito el manejo de ellos. Entonces, os traigo a Manuel. Manuel es un paciente de 61 años, como antecedentes no tiene ninguna alergia conocida, es diabético hipertenso y presenta un CA de pulmón en estadio 4. Entre el arsenal de tratamiento que tiene, pues tiene oxigenoterapia domiciliaria a las 24 horas, metformina y linariptina, valsartán hidroclorotiazida, formoterol y clometasona, bromuro de tiotropio, salbutamol a demanda, paracetamol, metanizol, desametasona, parches de fentanilo y rescate de fentanilo sublingual. La situación del paciente es un paciente encamado, con un deterioro progresivo en las últimas semanas y con una importante disnea pese al tratamiento que realiza. Y ha rechazado la vía oral y también la ingesta de alimentos. A la medicación, que es lo que más destaca de Manuel, pues el disconfort que presenta y la presencia del uso de musculatura accesoria. Entonces, aquí os pregunto, ¿existen otras opciones terapéuticas realistas para aliviar los síntomas de Manuel sin comprometer su vida, sin comprometer su nivel de conciencia? Es decir, lo que presenta Manuel sería considerado síntomas refractarios o síntomas de difícil control. Refractarios, ¿verdad? ¿Cuáles serían los síntomas a tratar? ¿Qué síntomas veis? La disnea, el disconfort, el sufrimiento, la ansiedad, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el mejor plan para Manuel? Pues
un tratamiento a nivel domiciliario, ¿vale? Es decir, iniciar una sedación con midazolam y para eso utilizaríamos el manejo de la vía subcutánea. De la vía subcutánea no me he metido mucho en el tema porque daría como para otro taller. ¿Vale? Entonces, a nivel de sedación con midazolam por la vía subcutánea, encontramos dos tipos de dosificación. La primera de ellas sería para pacientes que no han tomado benzodiazepina o que están muy debilitados, y la segunda de ellas para los que sí que la han tomado previamente. Manuel es un paciente que está realmente debilitado, entonces vamos a empezar con la primera de ellas. A nivel de sedación, decir también que existe una sedación intermitente y una sedación continua. La sedación intermitente utilizaríamos solamente las dosis de rescate, en este caso entre 2,5 y 5 miligramos, y en una sedación continua tendríamos que hacer primeramente una inducción, ¿vale? En bolo entre 2,5 y 5 miligramos, pautar una infusión continua subcutánea entre 15 y 30 miligramos y luego dejar pautadas también dosis de rescate. Por lo tanto, con Manuel iniciamos la inducción de la sedación con midazolam, 5 miligramos de midazolam subcutáneo, y vamos a preparar la infusión continua subcutánea con 15 miligramos cada 24 horas. Es muy importante siempre informar al familiar del proceso, de en qué consiste una vía subcutánea y un poquito también con ellos, hablar con ellos. Y luego también es muy importante, en este caso, que nos vayan anotando los rescates que va precisando. Volvemos a las 24 horas a revisar a Manuel y nos dicen que han precisado 6 rescates. ¿Ajustamos dosificación o no? Vale. Entonces, a nivel de ajuste, existen dos tipos. Un ajuste rápido, que sería cuando se necesitan 3 o más dosis de rescate en las primeras 6 horas, que habría que aumentar la infusión continua un 50% y subir la de rescate entre un 33 y un 50%, y el que vamos a usar con Manuel, que sería la suma de todas las dosis de rescate en las 24 horas, esas, es decir, ha necesitado 6 dosis de rescate, que sumaría 45 más los rescates. Para calcular la nueva dosis de rescate sería un sexto de esa nueva dosis de infusión, un sexto de 45, que serían 7,5 miligramos. ¿Alguna duda? No la puedo terminar midazolam, entonces es refractario. Si existe la posibilidad de midazolam, o sea, que ha dicho que es refractario, pero vamos a ver por qué midazolam. Un síntoma refractario subsidiario de una sedación paliativa en este caso. El primero que se usa es midazolam, por eso ponemos midazolam, ¿vale? Bien, entonces conseguimos controlar la disnea de Manuel, pero a las 48 horas vuelven a avisar porque está muy intranquilo, sobre todo por las noches. Tiene alteración en el ciclo de sueño-vigilia. A la exploración tiene una alteración de nivel de conciencia y una desorientación, así como hipersensibilidad a los estímulos visuales y auditivos. ¿Qué le pasa a Manuel? Lo hemos visto antes. ¿Qué le pasa? Un delirio. ¿Qué le ocurre? Un delirio. Vale. ¿Qué tratamiento pautamos? ¿Cuál hicimos antes? Levomepromacina, ¿vale? Subcutánea. Entonces, la dosificación, las ampollas son de 25 miligramos por mililitro. La inducción en bolo o media ampolla, una entera, cada 30 minutos. La dosis de rescate, similar dosis, pero cada hora, si fuera necesario. Y la infusión continua entre 50 y 100 miligramos cada 24 horas, aunque también podría hacerse en bolos de 12,5 o 25 cada 4 o 8 horas. ¿El midazolam se retira o se continúa con él? Ahora lo voy a decir. ¿Vale? Entonces, en nuestro caso, realizaríamos la inducción con 12,5 miligramos y dejamos pautada la misma dosis para el rescate. Y por otro lado, preparamos la infusión continua subcutánea con 50 miligramos cada 24 horas. En este caso sí que se puede dejar el midazolam. De hecho, cuando el midazolam llega a su dosis máxima, ¿vale?, podemos adicionar si el paciente no se encuentra en un nivel óptimo de sedación y de alivio de ese síntoma refractario, podemos asociar esto como puede ser la levomepromacina. ¿Por qué no administramos clorpromacina? Pues porque produce irritabilidad en el uso de subcutáneo. Si estuviéramos a nivel hospitalario, intravenoso sí que se podría poner y no habría ningún problema. ¿Alguna duda hasta ahora? Vale, la segunda parte del bloque se trata de la sedación en urgencia. En este caso, el objetivo de la sedación es bastante diferente. La podemos utilizar tanto
para disminuir el dolor y la ansiedad que presenta el paciente, para evitar que se mueva si lo que queremos es realizar alguna prueba diagnóstica, o para controlar o para hacer un grado adecuado de amnesia. Encontramos diferentes vías. La más utilizada a nivel de urgencia sería la intravenosa, que también está la oral, intramuscular, subcutánea, rectal o inhalatoria en los casos de los niños cuando vienen a urgencia, de poseer alguna heridita o alguna cosa, muchas veces se utiliza la vía inhalatoria. Por lo tanto, el objetivo sería utilizar una sedación en el cual la función respiratoria no se vea comprometida y por lo tanto los reflejos protectores. Estaríamos en este cuadrante de la gráfica. Es muy importante siempre tener un control y saber los síntomas de cada estado de sedación del paciente, ya que tanto puede pasar un estado más superficial de sedación como un estado más profundo, ¿vale? Entonces, a la hora de sedar al paciente, en urgencia se recomendaría también una escala, en la escala de Ramsay, 3-4, dependiendo del procedimiento que se le vaya a realizar. Para hacer una sedación en urgencia, siempre hay que hacer una evaluación previa a la sedación, durante la sedación y tras la sedación. A nivel de evaluación previa, una anamnesis dirigida. Es muy importante conocer si el paciente tiene alergias, si ha utilizado algún proceso anestésico previamente para cualquier procedimiento, las enfermedades que padece, los tratamientos que toma. También es muy importante la exploración física, sobre todo a nivel bucal, por si hubiera que llegar al término de realizar una intubación, si tiene un malampati más elevado, precisaríamos de un anestesista, ¿vale? Habría que monitorizar al paciente, un electro, la presión, la temperatura, saturación, cardiografía si disponemos de ella. Es muy importante obtener el consentimiento informado del paciente y luego programar el tratamiento farmacológico y la vía de administración. Esto va a depender también mucho del tipo de paciente que tengamos, del procedimiento que queramos y luego también del equipo médico que esté, ¿vale? Porque hay algunos que se manejan mejor con un tipo de fármaco y otros prefieren otros. A la hora de la evaluación durante el proceso hay que vigilar siempre el grado de sedación que presenta, las constantes vitales y luego, valorando el grado de sedación, ver si requiere o no un ajuste de dosis. Una vez terminada la sedación, el paciente debe estar en observación de urgencias mínimo 30 minutos monitorizado. Criterios de alta, pues que el paciente tenga unos signos vitales normales, una adecuada hidratación, una normalización del nivel de conciencia y un retorno al estado basal. Es muy importante tener en cuenta que si utilizamos tanto los antídotos como naloxona si utilizamos los antídotos, como naloxona, pues hay veces en que tienen una duración, una vida media más corta, por lo tanto habría que tener en cuenta eso a la hora de observar al paciente, no vaya a ser que el efecto de sedativo del fármaco que hayamos utilizado vuelva, ¿vale? Y una vez damos el alta al paciente, también es importante tener en cuenta y explicarle al alta pues, que evite la conducción y que esté unas horas más o menos observado por algún familiar. Entre los fármacos más utilizados, aquí vuelvo a destacar el midazolam. Lo único así más llamativo es decir pues, que carece de acción analgésica, que podemos revertirlo con flumafenilo. Y luego los otros fármacos que podemos utilizar, pues propofol, etomidato, opiáceos, la morfina es la más usada, el ribifentanilo también pues, tiene un inicio de acción y rápido, también se elimina rápidamente, evita la vía hepática renal, y luego lo podríamos revertir con una naloxona. También encontraríamos ketamina, el óxido nitroso, que es el que se usa mucho en niños, o neurolécticos como aloperidol o levonormacina. Ahora bien, aquí os he traído un cuadro resumen de según el tipo de procedimiento en el que estemos, lo que queremos hacer con el paciente y lo que hay que administrarle. Para procedimientos no invasivos, como pueden ser las pruebas de imagen, la resonancia, una ecografía, ¿qué queremos hacer con el paciente? Inmovilizarlo. Por lo tanto, ¿qué le vamos a administrar? Con un ansiolítico no sería suficiente. A nivel de procesos poco dolorosos, pero que crean una elevada ansiedad del paciente, tanto con procesos dentales, extracción del cuerpo extraño, cuando hay que hacer una punción lumbar, un taponamiento nasal posterior, ¿qué queremos? Inmovilizarlo, sedarlo y darle un poquito de algún ansiolítico.
¿vale? Por lo tanto, el ansiolítico más el analgésico tópico. Si se trata de un dolor intenso y de elevada ansiedad, como entrenaje de acceso, artrocentesis, producción de luxación o fractura, aquí ya requeriríamos una inmovilización, una sedación, una ansiolisis, analgesia y amnesia del paciente. Por lo tanto, habría que combinar o realizar una serie de combinaciones de los fármacos. ¿Vale? Y bueno, yo mi parte, si tenéis alguna duda. Gracias al grupo de Resis. Al grupo de Resis, habría que darle las gracias. Ah, vale. No queríamos acabar sin dar las gracias al grupo de residentes que ha confiado en nosotras para preparar este taller en este congreso y nos ha dado la oportunidad de perderle también el miedo a nosotras a esto. Gracias, chicos. Sí, 10 minutos antes.